Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Hola amigas, amigos de Flaxo Radio, estamos ya en una nueva emisión del programa de Cultura y Literatura Alquimia de las Palabras, martes 5 de mayo del 2015. Pasó la lluvia y tenemos una tarde maravillosa desde el piso 5 de Flaxo Radio, miramos esta tarde despejada. Tenemos aquí como invitado especial a un escritor, periodista, a quien conozco desde hace algún tiempo y a quien admiro por su trabajo. Me refiero a Quinto Lucas. Quinto, bienvenido, buenas tardes, Alquimia de las Palabras. ¿Qué tal, Maite? Un saludo cordial para ti, un saludo cordial para todos los oyentes y las oyentes del programa. Y para mí es un gusto estar aquí, conversando de literatura y de cosas importantes realmente. Vamos a topar varios temas contigo. Quinto Lucas ha venido a conversarnos sobre su última publicación, Retratos Escritos, que es un libro maravilloso que guarda, que recupera la memoria histórica del Ecuador y de Latinoamérica, con narraciones de varios personajes que van desde la colonia hasta nuestros días. Vamos a hablar de esta publicación que a mí me ha acompañado durante varias noches en este último mes. Y en nuestra agenda cultural, nuestro segmento cultural en esta tarde está dedicado a un evento que también cumple 10 años en la ciudad de Quito. Me refiero a la 10ª Maratón del Cuento infantil y juvenil organizado por Girándula. Esta 10ª Maratón del Cuento se va a desarrollar en Quito entre el 15 y el 17 de mayo. Estamos a puertas y hemos invitado a Juana Neira, presidenta de Girándula y organizadora de este 10º festival, para que nos comente sobre las actividades que se van a desarrollar en este Maratón del Cuento, que, como les digo, ya creció y tiene 10 años, y en este 10º aniversario estamos de fiesta. Aprovechamos también que el día 10 de mayo es el Día de las Madres, este día tan importante, no por ser comercial, sino por este reconocimiento que hacemos a nivel mundial a esa persona tan importante en la vida de todos por su amor incondicional. Alquimia de las Palabras quiere elogiar, saludar afectuosamente a todas las mujeres que son madres y a quienes no son y que apoyan de distintas maneras afectuosamente en la crianza de los niños, las niñas, los guaguas, los adolescentes y los jóvenes. A todas ellas nuestro abrazo y nuestro reconocimiento. Les hacemos llegar este saludo y este mensaje de amor a través de un audio que nos ha participado, nos ha compartido radialistas apasionados. Más fuerte que la muerte. Un día, un niño le preguntó a la mujer más sabia del país qué es lo más fuerte que existe en este mundo. ¿Lo más fuerte? ¿Lo más fuerte? ¿Lo más fuerte? La sabia le dijo unos minutos después: las cosas más fuertes en el mundo son 9. El hierro es muy fuerte, pero lo derrite el fuego. El fuego es fuerte, pero el agua lo apaga. El agua es fuerte, pero la evaporan las nubes. Las nubes son fuertes, pero las dispersa el viento. El viento es fuerte, pero también la montaña lo detiene. La montaña es alta, pero la conquistamos los seres humanos. Los seres humanos somos fuertes, pero la muerte nos vence. Así que la muerte es la más fuerte. No, muchacho, hay algo más fuerte que la muerte. Dime qué es. El amor. Solo el amor sobrevive a la muerte. Una producción
producción de radialistas.net. El alma del hombre es como el agua, viene del cielo, se eleva hacia el cielo, vuelve después a la tierra en un eterno ciclo. Flaxo Radio y Alquimia de las Palabras se unen a la celebración de la Radio Casa de la Cultura en su 66º aniversario de creación. Un abrazo afectuoso a todas y todos los compañeros que laboran en la radio. Miles de felicitaciones y muchos años más de radiodifusión. Alquimia de las Palabras, todos los martes a las 5:30 por Flaxo Radio. Cómplices del mismo enredo. Estamos ya en nuestro segmento de la entrevista, en nuestro plato fuerte en esta tarde de 5 de mayo del 2015. Les habíamos comentado que está aquí para compartir este diálogo ameno Quinto Lucas. Quinto Lucas es escritor y periodista uruguayo. Fue canciller del Ecuador y embajador de Uruguay para la UNASUR, la CELAC y el ALBA. Obtuvo el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí en 1990 y el Premio Pluma de la Dignidad de Ecuador en el año 2004. Quinto Lucas ha sido docente de periodismo y de actualidad política y geopolítica, además de conferencista en varias universidades y organismos internacionales. Se ha desempeñado como corresponsal de prensa para la agencia Interpress Service y ha escrito para diversos periódicos latinoamericanos y europeos. Además, recientemente fue jefe de prensa del gobierno de José Mujica. Recibió la condecoración al mérito en el grado de la Gran Cruz de Perú y el Botón de Oro Ho Chi Minh de Vietnam. Parte de su producción bibliográfica tiene que ver con estos libros que nos hablan de América, de la historia de nuestro país, de las grandes luchas, de las luchas de tantas personas inéditas que han pasado dejando huella. Tenemos como parte de su producción bibliográfica La Rebelión de los Indios, Plan Colombia, La Paz Armada, el movimiento indígena y las acrobacias del coronel, Sabor a Gol. El fútbol es otro de los temas que Quinto Lucas ha desarrollado en una colección importante de fútbol, la Biblioteca Ecuatoriana del Fútbol, que fue coordinada por Fernando Carrión aquí en Flaxo, Ecuador. Tal cual es El camino de José Mujica a la presidencia, que se trata de un texto de crónicas en el que se exponen varios aspectos de la personalidad del presidente uruguayo. Rebeliones indígenas y negras en América Latina, mujeres del siglo XX, caminantes en su tiempo, retratos escritos, que es su última obra, que fue publicada en septiembre del 2014. Además, Quinto Lucas es conocido como periodista ecuatoriano y bastante recordado por el semanario Tintají, que dio mucha sal a los quiteños y a los lectores en su momento, y también vamos a hablar de este semanario, pues como ustedes ven, con Quinto tenemos muchos temas que tratar. Primero, Quinto, su amor, cuéntanos su amor por el Ecuador. ¿Cuándo llega a Ecuador y cómo es que decide irse quedando en esta patria? Bueno, yo vine a Ecuador en el 92. En realidad venía solo por un año. Yo estaba casado, me había casado con una ecuatoriana ya en Uruguay. Y venía solo por un año, en realidad, porque había estado mucho tiempo fuera del Uruguay. Entonces, justo surgió la posibilidad de trabajar en la revista Chasqui de Ciespal, de la que fui coeditor y bueno, fui editor. Y vine por un año y dije, pero en un año regreso a Uruguay, porque ya son muchos años. Yo había estado viviendo en Brasil, en Cuba, en otros lados, y a esta altura del partido creo que en Uruguay he vivido mucho menos que en el Ecuador, ¿no? Y que fuera del Uruguay. Pero bueno, vine por un año y terminé quedándome. Y finalmente es algo raro, porque bueno, yo soy nacionalizado ecuatoriano. Y finalmente me siento a veces mucho más ecuatoriano que uruguayo. Yo estuve ahora en el año 2013
parte del 2012 y 2013 estuve 1 año y algo trabajando con Pepe Mujica en el gobierno de Uruguay y realmente no me adapté culturalmente, porque ya de alguna forma son tantos años que cambió mi forma de ver las cosas. Además también con muchos años cambia la gente a la que uno vuelve a ver y todo. Entonces fue casi imposible quedarme en el Uruguay. Estuve ese año, estuve con Pepe y decidí enseguida volverme al Ecuador. ¿Qué es lo que más extrañaba del Ecuador ahí en esta estancia en Uruguay? En realidad, la forma de ser de las personas, o sea, si bien el mundo andino a veces yo mismo lo critico porque es muy cerrado en sí mismo a veces, también ese cerrarse en sí mismo a veces encierra mucha sabiduría. Y mi forma de comunicarme, sobre todo durante muchos años en comunidades indígenas y con el movimiento indígena, me enseñó muchas cosas justamente de cómo comunicarse con la gente y cómo tratar de entender siempre a la otra persona. En Uruguay es más difícil, es una cultura muy marcada por una inmigración europea, sobre todo italiana, que es muy avasallante, a pesar de que a nivel de, digamos, de su trabajo estatal, yo trabajé aquí en el Estado, en la Cancillería, y trabajé allá también en la Cancillería, es mucho más lento. Es un país, el Uruguay en ese sentido es un país lento, que lleva todas las cosas tranquilamente. Con otro ritmo. Con otro ritmo, parecido a lo que es Pepe. Entonces a mí sí, por ejemplo, en el trabajo me volvía loco porque estaba muy acostumbrado a sacar las cosas y hacer las cosas muy, muy rápidas. Entonces son varias cosas que me hicieron extrañar el Ecuador. Y después, obviamente, los amigos, las amigas y mucha gente que realmente me aprecia acá, me quiere, y mucha gente que yo quiero. Entonces, era casi imposible no regresar. Y en Uruguay había cambiado mucho. Son tantos años que los mismos amigos, amigas, tenían otra forma de ver las cosas, porque también era otro momento político, histórico. Son un montón de cosas que se juntan. Entonces el Ecuador es tu patria. Sin duda, sí. Yo me siento mentalmente y con el corazón mucho más ecuatoriano que uruguayo actualmente, a pesar de que quiera el Uruguay y todo, no hay duda. Tengo mi madre, la familia, mi mamá ya en Uruguay y eso, pero no hay duda que el Ecuador es realmente el país que siento, ¿no? Y que lo siento como mío. Quiero comentarles a ustedes que nos acompañan y que nos escuchan, que esta entrevista está siendo transmitida por nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden seguirnos a través de www.youtube.com/Flaxo Radio y dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes para Quinto Lucas, o también seguirnos a través de nuestra página web, que es la www.flaxoradio.es, o también por nuestro canal de Facebook, www.facebook.com/Flaxo Radio Ecuador. Estamos conversando con Quinto Lucas, quien ha sido vicecanciller de la República del Ecuador y acompañó a Pepe Mujica en la jefatura de prensa en su país hasta hace poco. ¿Cómo fue esta experiencia de trabajar con Pepe Mujica? ¿Qué es lo que más te impactó a ti? ¿Qué puedes decir? ¿Cuál es el hilo en la vida de Pepe Mujica? Bueno, en realidad yo trabajé más como embajador para la CELAC, para el ALBA y para la UNASUR, ¿no? Como embajador itinerante de Pepe. Finalmente no trabajé en comunicación de presidencia por distintas idas y venidas y por muchos ataques que tuve de los medios de comunicación uruguayos, parecidos a los que tuve aquí. Pepe, en realidad yo le conozco a Pepe casi desde que yo era un niño, porque Pepe estuvo preso con un hermano mayor mío en la cárcel de Punta Carreta, porque los dos eran tupamaros, y desde esa época ya lo conocía. Después trabajamos los dos, él era columnista en un semanario que sacábamos, que era un semanario cuando volvió la democracia, que se llamaba Mate Amargo, y yo era encargado de toda la zona del interior del país. Y en ese momento el Uruguay estaba muy dividido entre el interior del país y la capital. La capital es muy centralista porque todo llega ahí y la mitad de la población está ahí.
y la izquierda en general se interesaba muy poco por el interior. Y uno de los pocos políticos, digamos, que se interesaba por el interior del país y por eso después tuvo la capacidad de vínculo y de llegada con la gente era justamente Pepe Mujica. Y entonces siempre discutíamos y conversábamos mucho sobre eso porque yo me recorría el interior haciendo artículos y bueno, y él se recorría el interior haciendo política. Entonces, bueno, de alguna forma yo también hacía política porque el periodismo es... obviamente que es político, ¿no? Pero lo más importante que creo que tiene Pepe es la capacidad de comunicarse con la gente y de tender puentes. O sea, justamente eso, tender puentes entre una ciudad que era casi separada del interior, del campo, que estaba totalmente, y él tendía puentes. A nivel político también la capacidad de tender puentes entre los distintos sectores, y además de una capacidad tan campechana de comunicarse con la gente y de ir a cualquier lugar y de sentirse bien y de llevarse con un gran gobernante como con alguien con muchas dificultades. Esa es la capacidad de Pepe, de vincularse y adaptarse a cualquier sector, y la humildad de él y la honestidad. De alguna forma lo que se ha hecho más campaña, digamos, a nivel internacional es justamente esa honestidad y esa humildad, y siempre ha sido así, cosa que nunca perdió en la presidencia. Eso creo que es una enseñanza para cualquiera que haga política. Ojalá todos los políticos puedan tener esa capacidad que tiene Pepe, también de desacralizar un poco el puesto de presidente y sentirse como siendo presidente igual es un igual a los otros que caminan por la calle. Quiero reconocer en el presidente Mujica ese total desapego al poder, ese no enamoramiento y ambicionar más poder, pudiendo haber aprovechado ese espacio político, esa plataforma política. Y la otra, el considerarse un servidor para todos los ciudadanos que lo eligieron. Sin duda, eso es lo fundamental, porque no es solo la honestidad y la humildad, sino esa capacidad de pasar por el poder como alguien que pasa justamente y que puede desde ahí tratar de servir, inclusive a veces menos de lo que creía cuando era un revolucionario. Él mismo dice, yo hasta hace tanto tiempo quería cambiar el mundo, ahora quiero cambiar el barrio en el que vivo, ¿no? Y de alguna forma es así. Él mismo en la presidencia es eso, es de tomar el poder con una humildad como para no tratar de apegarse y para que tampoco lo cambie. Él mismo dice, y bueno, también otros lo han dicho, que el poder no es que el que cambia a las personas, sino que las personas se evidencian cuando están en una situación de poder. Y eso yo lo he visto con mucha gente aquí en el Uruguay y en cualquier lado, en muchos lados de conocidos que estuvieron en gobiernos o están en gobiernos, cómo cambian cuando están en determinados lugares, inclusive a veces lugares mucho menores que la presidencia de la República. Sin embargo, Pepe nunca cambió eso, porque también él sabía y él decía que la única forma de tener ese vínculo que tenía siempre con la gente y mantener ese vínculo era justamente no aferrarse al poder por el poder en sí mismo, sino utilizar el poder como un vehículo para ayudar a cambiar la vida de las personas. Quiero recordarles a ustedes, amigas, amigos que nos escuchan, que Alquimia de las Palabras se retransmite todos los días sábados por la Radio Casa de la Cultura en los 940 AM de 14 a 15 horas. El día de mañana también aquí por Flaxo Radio, y el día domingo ustedes nos pueden acompañar en estas retransmisiones de Alquimia de las Palabras. Estamos conversando con Quinto Lucas y vamos a hacer una pequeña pausa musical en esta tarde. Queremos invitar a uno de los compositores y músicos jóvenes del Ecuador. Me refiero a Juan Fernando Velasco, quien nos trae su canción Dicen. Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure 100 años y no es verdad. Dicen que del odio al amor solamente un paso hay. Y aunque
dejarte de amar, no puedo dejarte de amar. Dicen que la distancia es el olvido y a mí me da igual, porque por más que me alejo en mi mente te escondes y estás enloqueciéndome. Dicen y dicen frases sin sentido y están tan mal, porque no saben, porque no han sentido el dolor de amar cuando no se puede olvidar. Y los días se hacen grises como las noches, y aquel sueño nunca llega. No sé cuándo volverás. Y aunque todo lo que dice la gente suena verdad, no hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás. Necesito, porque sin ti nada tiene sentido y a ti te da igual, porque no sabes, tú nunca has sentido el dolor de amar cuando no se puede olvidar. Y los días se hacen grises como las noches, y aquel sueño nunca llega. No sé cuándo volverás. ¿Cuándo volverás? La distancia es el olvido. ¿Cuándo volverás? Por más que me alejo en mi mente te escondes y estás. ¿Cuándo volverás? Así todo lo que dice la gente, lo que dice la gente. ¿Cuándo volverás? Porque no sabes, tú nunca has sentido el dolor de amar. ¿Cuándo volverás? Óyeme, dime cuándo volverás. Y los días se hacen grises, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Estamos conversando, dialogando amenamente con Quinto Lucas. Empezamos ahora a tratar el tema de esta entrevista, el libro Retratos Escritos, que a su vez congrega 3 textos: Rebeliones indígenas y negras en América Latina, Mujeres del siglo XX y Caminantes en su tiempo. A manera de prólogo, nos cuenta la publicación que vivimos en el momento del selfie, del autorretrato por celular, del retrato pasajero, del retrato que aprisiona un instante y desaparece. Este libro es un retrato de la historia. Son muchos retratos de la historia que permanecen y permanecerán en el tiempo, en la memoria. No es un retrato que se muere al instante. Retratos de rebeldes indígenas y afroamericanos que lucharon por su libertad, retratos de mujeres del siglo XX de diversos lugares que mostraron que la historia también tiene rostro de mujer, retratos de caminantes que supieron construir nuevos caminos. Estos son, de alguna manera, los conceptos que congregan este libro. Y quisiera empezar del primer texto, me refiero a Rebeliones indígenas, con un fragmentito corto dedicado a Rumiñahui. 1535, Francisco Pizarro. El conquistador llegó al territorio incaico con su sed de oro. Atahualpa el Inca, para salvar su vida, ofreció llenar un cuarto con piezas de metal amarillo sin combatir a los invasores. Rumiñahui, el guerrillero, se indignó con la actitud de su hermano y decidió pelear. Antes dijo:
Los extraños que han llegado no son ningunos viracochas, son simples mortales y ladrones. Nos vienen a ofender. Se viene la sombra de la esclavitud. Si no luchamos, hemos de urdirnos en el duelo y la miseria. Quinto, ¿cómo surge el trabajar sobre estas historias que recuperan la memoria histórica y que dan un contexto a las nuevas generaciones sobre la lucha de nuestros pueblos? Bueno, este libro junta, como tú decías, de alguna forma 3 libros distintos que surgieron en momentos distintos, pero que tienen un objetivo casi parecido, que es justamente reivindicar la memoria, y la memoria muchas veces de personas, personajes, héroes que han sido olvidados, algunos derrotados históricamente por, obviamente, quienes han construido la historia, que son quienes vencen, ¿no? Entonces fue tratar de recuperar, y las rebeliones indígenas, que ese libro fue lanzado en el 92, cuando los 500 años, fue recuperar a muchos rebeldes indígenas que, si uno ve, todos fueron derrotados, o sea, todos fueron derrotados, y sin embargo, todos fueron triunfadores porque lograron traspasar la historia, lo que no lograron muchos de los que sí fueron triunfadores, que fueron los propios conquistadores. Entonces era recopilar toda esa historia de América Latina escondida en las rebeliones y darle también un toque mucho más literario. Hay fuentes, se maneja con fuentes, con toda una investigación, pero también lo que se buscaba era entregarle, inclusive a los estudiantes, una capacidad de reivindicar su historia sin tener que ir a leer esos pesados libracos de historia que a veces son un poco aburridos, o para muchos son aburridos, para mí no, pero y cómo conquistar a los jóvenes, nuevos lectores, era justamente reivindicar esas luchas con un lenguaje que fuera literario, pero también un lenguaje que no se asumiera como un panfleto del momento. En el momento en que fue escrito este libro, obviamente que había muchas luchas sociales, y a veces el lenguaje de la izquierda, salvando muchos escritores y salvando, por ejemplo, a Eduardo, que se fue hace poco, se jugaba mucho con el panfleto, y yo siempre fui totalmente contrario al panfleto que utilizaba la izquierda. Bueno, lamentablemente lo sigue utilizando, pasan los años y parece que no se aprende. Y esa fue la reivindicación de ese libro. La reivindicación de las mujeres, que fue editado en el 97, fue justamente en un momento en que también se hacía eco, era una forma de hacerse eco de la lucha de todas las mujeres que se estaba dando a nivel continental y mundial. Y era reivindicar también mujeres que fueron finalmente derrotadas, pero que traspasaron el tiempo. Que marcaron hitos, además. Que marcaron determinados hitos. Con sus propuestas políticas, marcaron hitos, definitivamente. Cuando leía tu texto, en las noches me decía a mí, maravilla, porque ahora los chicos van a internet, buscan y tienen todo de internet. Claro. Pero aquí tenemos fuentes históricas muy serias que de una manera literaria llega a la emoción y te conquista y te impacta, y en página y media tenemos una historia, una narración corta que me abre la puerta y me enamora como lector para seguir indagando. Es que un poco es eso, es justamente golpear al corazón y también de alguna forma tocar la piel del que lee o de la que lee, porque de alguna forma todos los personajes que están retratados, sean de rebeldes indígenas, sean mujeres, sean después lo que le llamo caminantes en su tiempo, que son personajes de distintos tiempos, porque puede estar desde Artigas, pasando por Eloy Alfaro, pasando por Gilberto Gil, yendo a Ho Chi Minh, Juan Gelman. Es una variedad. Todos esos personajes, desde los rebeldes, las mujeres y estos otros caminantes que yo le llamo, tienen también, o yo tengo de alguna forma un vínculo con esos personajes, o porque estaba muy vinculado a su poesía, en el caso de Juan Gelman, o porque estaba vinculado a su música,
o porque la historia de esa mujer siempre me atrajo. Entonces todos los personajes, porque podría decir por qué están estas mujeres y no están otras, por qué están estos rebeldes. No, ahí sí es una cuestión bastante arbitraria que depende mucho de mi vínculo, de todas las formas, vínculo social, distintos, de tu historia como político, escritor, de mi historia personal, inclusive que tengo un vínculo con esos personajes y por eso son esos personajes los retratados. Quiero compartir del primer texto, La rebelión de los indios, un fragmentito pequeño de un líder indígena con quien me identifico porque mi familia es riobambeña. Me refiero a Fernando Daquilema, 1872. Fernando Daquilema se despidió de su mujer con el rostro sereno y la mirada tranquila. Miró hacia las montañas y luego salió al camino. Es integrante de la familia de los Xiris Purhuaes, hijo de las cimas heladas, amigo del hablar poco, compañero del silencio de las montañas. Así a él se había dirigido la gente de Cacha el 18 de diciembre cuando lo nombró jefe de la sublevación. ¿Qué pasó con Fernando Daquilema? Bueno, yo creo que Fernando Daquilema, si bien ha sido digamos que reivindicado por la historiografía y todo, falta reivindicarlo mucho más, inclusive por el germen que quedó en toda esa zona andina de organización a partir de esas luchas, a partir de las luchas de Fernando Daquilema, bueno, de toda la gente de esa zona, que esa fue la primera rebelión, pero después vinieron otras, pero sobre todo lo que yo rescato, y por eso también a veces hay vínculos, es lo que quedó de organización. Se pensó de que había quedado prácticamente todo destruido, o sea, que con la muerte de él había quedado prácticamente, además con un temor. Al contrario, yo creo que las comunidades se reorganizaron a partir de esa lucha y de la derrota de Fernando Daquilema. También el libro muestra eso, que a partir de derrotas se pueden lograr otros triunfos. A veces el triunfo no es triunfar la batalla en ese momento, sino lo que significó de organización para lo que sigue significando hoy esa zona, toda la zona del Chimborazo. Vamos a hacer aquí una pausa musical. Nos acompaña nuevamente Juan Fernando Velasco y con él vamos a disfrutar de esta melodía Hoy que no estás. Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Apago la luz y me desplomo por el peso de mi soledad. Veo esa luna en la ventana que me va a matar y me concentro en la pared buscando no pensar en ti, pero no puedo arrancarte y tú te has vuelto tan absurdamente cruel. Puedes matarme con tu voz, acribillarme el corazón, aniquilarme la razón, y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú que haya hecho huella en mi interior, que me haga ser alguien mejor. Hoy necesito de tu amor. Que no estás, hoy que tu luz se me ha escapado y que no sé de ti, hago promesas a los cielos para ver si así puedo recuperar tu amor, te puedo reanimar.
mis sentidos. Apago la luz para buscarte entre mis pocas ganas de vivir. Y si te encuentro me doy cuenta que ya no eres tú, que tu figura la inventé, que tu corazón no es el de antes. Y es que no puedo arrancarte y tú te has vuelto tan absurdamente cruel. Puedes matarme con tu voz, acribillarme el corazón, aniquilarme la razón, y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú que haya hecho huella en mi interior, que me haga ser alguien mejor. Hoy necesito de tu amor. Puedes matarme con tu voz, acribillarme el corazón, aniquilarme la razón, y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú que haya hecho huella en mi interior, que me haga ser alguien mejor. Hoy necesito. Mientras ustedes disfrutaban de esta melodía de Juan Fernando Velasco, con Quinto conversábamos por interno que una de los puntos relevantes en su libro, en el manejo de los contenidos de esta publicación, es desmitificar esta idea del triunfo. Le decía a Quinto que para mí el triunfo no es llegar a esa visión de éxito, de conseguir eso, sino todo el proceso de lo que me pasa, de lo que ocurre y de lo que aprendo, de los obstáculos que tengo para vencer y llegar a ese gran objetivo, de las alegrías, de las penas, de las derrotas, pero que marcan finalmente un aprendizaje que me construyen como ser humano, como una persona viva. Que es un aprendizaje personal, pero también hay un aprendizaje colectivo en eso, cuando ya traspasan lo individual a lo comunitario, a lo social, bueno, y a lo colectivo en general. ¿Y qué es lo que ha pasado con la mayoría de estos personajes? Muchos podrían ser considerados, como decían, derrotados de acuerdo a ese canon de derrota-triunfo que existe en la sociedad occidental y que existe y que se instaló en América Latina a partir de la conquista. Pero en realidad el triunfo está en otro lado, está justamente en lo que tú decías, en todo ese camino recorrido que va dejando aprendizaje y que va construyendo aprendizaje, y el camino que viene después de esa supuesta derrota. Entonces nosotros teníamos lo que hablábamos de Daquilema, o lo que puede ser Frida Kahlo, o lo que puede ser Tina Modotti, podrían ser consideradas derrotadas en su vida personal, y sin embargo no fueron derrotadas porque dejaron una enseñanza que tal vez otras personas no, que sí han sido triunfadores o triunfadoras en la vida, no la han dejado. Y vamos entrando así al segundo texto, que es Mujeres del siglo XX, y nos vamos a caminar, a viajar por Perú para hablar un poquito de María Isabel Granda, Chabuca Granda. Fue la cantante y compositora peruana de más trascendencia en América Latina. Javier, en los controles, nos está preparando una linda melodía muy conocida de Chabuca Granda. Y en tu texto tenemos un homenaje a ella. Lima, 1975. En Perú se escucha una pajarilla que canta la vida de la gente, al amor de la gente, al paisaje de la gente. Es una pájara de muchos ritmos, muchos trinos y muchos colores. No es de la sierra ni de la costa, no es de región alguna, es de todos los rincones. Canta con la música de la sierra y cautiva con el decir de la costa. Y cuando canta, el cajón suena mágico, atrapa, acaricia la piel y se suma la voz para conquistar mundos, para embriagar los sentidos, para conquistar. Y nos dice: déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño del viejo puente del río y a la alameda. Ahora que aún perfume el recuerdo
ahora que aún se mece en un sueño el viejo pueblo. Y con estas pequeñas notas de Chabuca Granda, coméntanos cuál es el vínculo con María Isabel Granda, la gran cantante de América. A mí, nacido y crecido en un país de alguna forma muy vinculado a lo que fue la inmigración europea, como decía, donde liquidaron a los indígenas en la República, los que crearon los partidos tradicionales en el Uruguay. Siempre me atrajo mucho los Andes y todo lo que venía de los Andes, no solo lo indígena, sino el mestizaje también andino. Y dentro de eso, Chabuca Granda para mí fue una de las compositoras que más o que mejor interpretaba al Perú, a ese Perú que yo había leído en la historia de sus luchas durante la colonia, pero en la historia de sus luchas sociales, la historia de sus movimientos progresistas en la década de los 60, 70, y Chabuca Granda lograba compaginar o mostrar ese gran país que es el Perú, pero de alguna forma también interpretaba, porque finalmente somos todos el mismo país, interpretaba el resto de América Latina, el resto de los Andes y el resto de América Latina. Y eso siempre fue una de las cosas que me atrajo, porque no era el folclore. Yo crecí también vinculado a todo lo que es el folclore uruguayo, argentino, que está muy vinculado o a la ciudad muy citadino o al campo, que es otro tipo de campo. Esto, lo que reivindicó Chabuca Granda es otro tipo de música y otro tipo de letras que, partiendo de personajes, partiendo de determinadas vivencias, se terminaban haciendo totalmente universales, porque finalmente nos mostraban la realidad de América Latina. La música de Chabuca Granda, ese gran puente que unió a toda América. Sin duda, es justamente tal vez una de las compositoras que más unió a América Latina. Y de Perú nos vamos a Ecuador y ahora vamos a hablar de Nela Martínez. Nela Martínez, Quito, 1944. Todos los rincones de la ciudad parecen rendirse ante la llegada de los camiones y la victoria y la magia. Las calles se llenan de vidas. Las vidas son una flor gloriosa, un mundo, una llama que se va prendiendo al pasar. Una mujer, Nela, un rostro, una mirada que busca un horizonte que sobrepasa el Pichincha, una historia. Nela comanda la toma del Palacio de Gobierno y la nombran ministra hasta la llegada de Velasco Ibarra. Su primera acción como ministra es liberar los pájaros y abre las jaulas para que se queden sin presos políticos. El mismo día, otra mujer se entrega a la imaginación de crear la historia, y mientras Quito es la pasión de Nela, Guayaquil se enciende en Ana. Ana Moreno organiza la insurrección en el puerto. Coméntanos, Quinto. Nela Martínez, y hace poco se publicó también aquí el epistolario entre Nela Martínez y Joaquín Gallegos Lara. Bueno, Nela Martínez debe ser de las luchadoras sociales de América Latina, una de las que más ha marcado el futuro de la izquierda latinoamericana. O sea, su capacidad de organización, su capacidad de vínculo político y social, su capacidad de involucrarse con determinados sectores, como los sectores indígenas, inclusive en esa época, iban mucho más allá de la realidad política de las izquierdas latinoamericanas. Si algo les ocurría a las izquierdas latinoamericanas en esa época en la que Nela fue protagonista de La Gloriosa, es que vivían muy teóricamente la realidad, no la vivían en la práctica, o estaban muy vinculados a vivir en conversaciones casi de cafetines y no involucrarse con lo que eran los cambios sociales en la práctica real. Y Nela fue una de las primeras latinoamericanas que logró eso, unir
la teoría política que la tenía por participar de un partido político muy consistente en lo ideológico en ese momento, y la práctica social que también le golpeaba un poco esa teoría. A veces las teorías son tan duras y tan cuadradas que la práctica social te rompen esas teorías. Y yo creo que fue un poco ese el ejemplo de Nela, tanto de Nela Martínez como de Ana Moreno, ¿no? Y Nela es comparada con Rosa Luxemburg. Es comparada en otro contexto político, en otra realidad social, pero tal vez en las mismas reivindicaciones. Y ahí también hay un paralelismo en el sentido de que Rosa Luxemburgo, si algo tuvo más allá de todo su protagonismo político, fue su protagonismo social, su protagonismo con la gente, su protagonismo con la clase trabajadora en sí, que iba mucho más allá de la teoría. Nela Martínez también tuvo esa capacidad de ir mucho más allá de la teoría y involucrarse en la práctica con los sectores más desposeídos, cosa que a veces sigue siendo difícil. Además, en el epistolario unen las dos regiones, ¿no? Sierra Costa, y van haciendo una especie de red, una trenza política de ese Ecuador insurgente que nacía en el siglo pasado. Claro, también, Joaquín Gallegos Lara es otro personaje que no solo marca el Ecuador, sino que también es otro de los que marca de alguna forma el pensamiento político de América Latina, ¿no? Eso es reconocido en los distintos países de América Latina. Y les comentamos que estamos en Alquimia de las Palabras con Quinto Lucas, hablando sobre su texto, Retratos Escritos, que congrega a la vez tres textos. Y vamos a hablar ahora del tercero, Caminantes de este siglo. Y quiero mencionar al gran Julio Cortázar, a quien Alquimia de las Palabras le rendimos homenaje hace poco. Julio, La mirada de un cronopio, enero 1994. El mes que viene se cumplen 10 años de la muerte de Julio Cortázar. Pero ¿murió Julio Cortázar alguna vez? En alguna parte. Olvidó el sonido y la luz de las palabras. En 5 palabras, ¿quién fue Julio Cortázar? Es difícil en 5 palabras. Para mí fue quien realmente me enseñó a querer la literatura. Él y Juan Gelman fueron para mí los dos grandes maestros que me enseñaron a querer la literatura, y a querer la literatura como parte de la realidad latinoamericana, pero no solo como parte de la política, porque muchos construyeron literatura a partir de una necesidad de expresarse políticamente. Ellos construyeron la literatura a partir de una necesidad de mostrar lo que era la verdadera América Latina, con García Márquez obviamente, ¿no? Y además marcan un boom, ¿no? Me refiero a Julio Cortázar, marca el boom de la literatura latinoamericana, es una irrupción, un nuevo concepto, un nuevo hacer la literatura. Es que es como decía de alguna forma el propio Juan Gelman, Cortázar era el más viviendo en Francia, era más argentino que los escritores argentinos que parecían europeos en ese momento. Muchos de los escritores quisieron ser no latinoamericanos, sino europeos. Cortázar fue totalmente latinoamericano, pero tuvo una capacidad además en el lenguaje y además en cambiar el lenguaje, porque además lo de Rayuela, si hay 2 novelas que revolucionaron la realidad de la literatura latinoamericana, son Rayuela y 100 años de soledad. Son 2 grandes. También hay otras novelas como Grandes Sertón Veredas de Guimarães Rosa en Brasil, que de repente no tuvieron la trascendencia por lo que es Brasil y por eso de a veces estar apartado de lo que es la América hispánica. Pero Rayuela realmente cambió todos los sentidos de cómo construir una narración literaria y cómo sin salirse de América Latina, porque Rayuela sigue siendo, a pesar de todo el contenido europeo, es una realidad que nos muestra lo que son nuestros países y lo que son nuestras realidades urbanas, sobre todo las del sur, pero en general. Quinto Lucas habla de Juan Gelman, realidad, poesía eres tú,
Mayo 1995. Humilde, de mirada tristona y el alma herida, Juan Gelman lleva el exilio dentro, la emoción, la magia y la voluntad de seguir transformando la palabra, caminando hacia días de más colores, días en los que la poesía, además de golpear, acariciase. Y conversar con Juan es como hablar con los recuerdos, como hablar con la vida, con las almitas surgidas de la raíz misma del dolor. Como quien no quiere olvidar los pedacitos de recuerdo que lleva a cuestas y se acostumbró a quererlos, a derramarlos una y otra vez entre la gente para que no haya olvido. Bueno, Juan es una de las personas, digamos, de los poetas y de los escritores que yo más he querido y apreciado por todo lo que fue su vida, pero además por esa capacidad que tenía de comunicarse a través de los versos. Juan además era un tango, él era un tango. Yo le dije alguna vez, le digo, pero en realidad vos eres un personaje de tango, porque toda tu vida de alguna forma se podría resumir en algún tango, o podríamos hacer un tango con tu vida. Y él se reía y decía, sí, es un poco así, porque regresó a la Argentina, su hijo desaparecido, su nieta desaparecida, regresó a la Argentina y no se adaptó a esa Argentina tan tremenda que era esa Argentina de los años 90 con Menem. Tuvo que prácticamente autoexiliarse nuevamente y de alguna forma vivía con la nostalgia obviamente marcada por la tragedia personal, pero vivía con la nostalgia como una forma también de vida, que eso se notaba en su poesía. Y yo decía, alguna vez hablando con Jorge Riqueadún, nosotros decíamos, sin duda Juan es el mayor poeta vivo en ese momento, eso era el año 90 y algo, de América Latina, y sin embargo no lo reconoce. Bueno, al final le dieron el Cervantes, ¿no? Un poquito tarde, pero fue uno de los grandes poetas de América Latina, con Vallejo y con tantos otros, pero todavía creo que no se ha reivindicado y no se ha estudiado cómo quebró el lenguaje Juan, cómo la utilización de neologismos, de determinadas composiciones de palabras son no solo eran una forma de mostrar sus sentimientos, pero sino que fue una forma de quebrar, romper el lenguaje y transformarlo. Se nos va terminando el tiempo en esta entrevista y se nos quedan varios de los personajes, entre esos el Che. Y como ustedes han ido escuchando, este libro tiene una magia de entrar a los personajes, a la vida de estos seres humanos, hombres y mujeres que han marcado la historia de América Latina, también la historia de nuestro país, y enamorarnos y dejarnos ahí con muchas interrogantes. Tiene la posibilidad de ser una gran enciclopedia de historia, sin serlo, siendo escrito desde la poesía, desde la literatura, desde la nota periodística, y aportar mucho a los jóvenes que puedan ser nuevos y grandes lectores desde esa información corta, concisa, precisa que es ahora, para que el lector no se vaya ni se pierda. Queremos hacer a todos los amigos, amigas de Alquimia, la invitación a leer este texto, Retratos Escritos de Quinto Lucas, que congrega a su vez tres textos grandes: Rebeliones indígenas y negras de América Latina, Mujeres del siglo XX y Caminantes en su tiempo. Quinto, por favor, coméntanos dónde pueden encontrar esta publicación. Esta publicación. En general está en las librerías, lo distribuye Rayuela, ¿no? Que está ahí en la en Ciespal, acá en el Almagro. Está también en Ciespal y está en la Juan Alemán. Juan Alemán, digamos a la vuelta del Megamaxi. Y lo distribuye Rayuela, pero está en las diferentes librerías, ¿no? El distribuidor es, así que lo pueden encontrar en distintos. También está en Amazon en digital. Sí, así veo que está también en la versión está en Amazon, digital en la versión digital en Amazon, porque de distintos países a veces les es más fácil. El envío puede encarecer el libro. Y ahora con todo esto de la lectura digital, que para mí no es lo mismo, porque no es lo mismo leer así que leer en un libro realmente de papel, pero ellos
pero bueno, hay gente a nivel de otros países que les interesa, y bueno, y ahí está en Amazon también. Lo interesante, digo, de este libro es que se reunió esos 3 libros que, bueno, algunos tuvieron algunas ediciones, pero ya no estaban en las librerías, ni estaban en ningún lado, y que tienen en ese eje de alguna forma conductor, que es la recuperación y la reivindicación de la memoria y de los derrotados, que finalmente son los triunfadores, como decíamos. Hemos compartido nuestro segmento de entrevista Cómplices del mismo enredo con Quinto Lucas en un diálogo ameno sobre retratos escritos. Están todos ustedes invitados a leer esta publicación. Además, Quinto nos deja un par de ejemplares para nuestros radioescuchas, que ustedes nos pueden dejar su comentario en cualquiera de nuestros canales, YouTube, la página web o Facebook, o también a través de mi Facebook como Maite Gavilanes, y haremos un sorteo a quienes nos dejen sus mensajes, sus inquietudes. Quinto, muchísimas gracias por venir a nuestra entrevista. Ha sido un gusto compartir contigo la tarde. Se nos quedan varios temas y espero que nos podamos volver a ver para conversar sobre José Mujica y esta publicación que me deja con la curiosidad sobre el tapete. Bueno, no, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los oyentes y a las oyentes por escucharme en el programa. Espero no haberlos aburrido. Tablas, cine y otros malabares. La agenda cultural de esta semana está dedicada a un evento maravilloso, a un evento para los niños, las niñas, los adolescentes del Ecuador. Me refiero a la 10ª Maratón del Cuento y Feria del Libro Infantil Juvenil Quito, una ciudad que lee. Para esto hemos invitado a Juana Neira, que es de Girándula, es la presidenta de Girándula, la organización que tiene a cargo el desarrollo de este evento. Juanita, buenas tardes. En Alquimia de las Palabras es un gusto tenerte aquí. Por favor, coméntanos todas las actividades que se han previsto para esta 10ª Maratón del Cuento. Muchísimas gracias, buenas tardes, un saludo para todas y todos los oyentes de esta prestigiosa emisora, de este trabajo de comunicación que es tan importante para la comunidad. Pues sí, el Maratón del Cuento Quito, una ciudad que lee, se viene y será los días 15, 16 y 17 de mayo propiamente el maratón. Estamos celebrando los 10 años de este importante evento creado en esta ciudad por la escritora Leonor Bravo hace ya 10 años. Previo al maratón tendremos un encuentro, taller, seminario internacional sobre el tema de la necesidad de que en nuestro país exista un plan nacional de lectura. Entonces, este evento se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de mayo en las instalaciones de la Flaxo, con el auspicio de esta importante institución académica, justamente para recibir a nuestros invitados internacionales que vendrán de varios países. Hemos visto la necesidad profunda de aportar con un granito de arena para que se empiece a trabajar en nuestro país en un plan nacional de lectura. Entonces hemos visto la necesidad de que Girándula sea quien proponga este trabajo, este primer documento que queremos que se genere tanto desde el Estado cuanto desde la sociedad civil. Es súper importante esta iniciativa que desde la sociedad civil justamente el Estado pueda tener un algo sobre el cual debatir y muchas voces estarán reflejadas ahí. Coméntenos quiénes nos visitan este año en la 10ª edición. Bueno, es importante nombrar que, para este seminario taller están invitados varios expositores de Latinoamérica. Por ejemplo, Bernardo Jaramillo, que es de la CERLALC, viene desde Colombia. Él ha tenido una experiencia muy grande en la elaboración del Plan Nacional de Lectura de su país y de varios países de Latinoamérica. Estará también Didier Álvarez, que es un conocedor del tema de la lectura con el Estado, así es que será un aporte fundamental. Estará Constanza Mequis, que viene de Chile. Ella nos
nos comentará también de su experiencia en ese país. Tendremos una invitada mexicana. Ella estará también acompañándonos para contar su experiencia en el plan lector que se realizó en el país, en el hermano país de México. Y también, por cierto, tendremos una invitada de Argentina que está confirmándonos y que llega también porque ella participó en planes de lectura tanto en Argentina como México. Entonces ellos serán los exponentes o los ponentes principales de este encuentro. En cuanto al evento académico que es previo a la maratón, y en la maratón, ¿qué ofrece esta 10ª edición a los niños, las niñas, los adolescentes? Bueno, sin duda, esta va a ser una gran fiesta, una gran celebración. Son 10 años del maratón. Hemos firmado una alianza estratégica con la Cámara Ecuatoriana del Libro, Núcleo Pichincha, con quienes conjuntamente estamos celebrando estos 10 años del Maratón del Cuento. Entonces, tendremos, como todos los años, el maratón, que es la lectura de cuento en voz alta durante 8 horas seguidas, ininterrumpidas. Esta vez con una feria de libro más amplia, ¿no? Ampliada. No solamente tendremos feria de libro infantil, sino también feria de libro juvenil, que hemos querido abrir este espectro justamente porque los jóvenes nos reclaman, nos han seguido tantos años que dicen, bueno, para nosotros también queremos algo de material. Es que ya crecieron. Sí, es que ya crecieron con el maratón. Exactamente, mi hijo nació cuando el maratón empezaba y ahora él ya también tiene 10 años. Hemos acompañado el proceso. Qué bueno. Entonces, eso principalmente, pero dentro del maratón tenemos varias actividades. Tenemos la Giranduteca, que es una biblioteca alternativa para niños en la que los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos están invitados, cuyo les es prohibido no tocar. Entonces pueden ingresar a esta biblioteca, escoger el libro que decidan, compartir, ojearlos, leerlos. La mamá le puede leer, la abuelita le puede leer, ellos les pueden leer a sus papás, entre hermanos, intercambiar ideas, en fin. Es esa relación libre con el libro y con la biblioteca. Ese es uno de los eventos. Tenemos otro evento importante, o más bien otro espacio importante, que es la sala de peques lectores, una sala específica y especializada para niños pequeñitos, para los primeros lectores. Tendremos grandes figuras de la literatura ecuatoriana leyendo con ellos, materiales muy interesantes y divertidos para que los niños se enganchen con la lectura. Tenemos aparte de eso una carpa especial creativa donde estarán los ilustradores, las ilustradoras. Ahí podrán el público que se acerque al Ichimbía esta próxima semana pues disfrutar de los relatos de cuentos a través de las imágenes y de las experiencias compartidas con los coautores que son también los ilustradores. Por último, tendremos una carpa también donde habrán muchas y múltiples actividades creativas con ilustración, talleres acerca de la lectura, talleres que motiven a los niños a acercarse a los libros de una manera divertida, lúdica y amable. Y también coméntenos el horario en el que va a estar la maratón abierta, cómo las escuelas, los diferentes centros educativos pueden vincularse y reservar para poder participar en todas estas actividades. Bueno, es muy importante que conozca la ciudadanía que el día viernes 15 de mayo estaremos realizando el Maratón del Cuento para escuelas fiscales, municipales y privadas que quieran llevar a sus alumnos a disfrutar y a gozar del Maratón del Cuento. Esto será desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde ininterrumpidamente. Entonces queremos invitarles a que se contacten con nosotros. Tienen que escribirnos a nuestro correo girándula2013@gmail.com. Repito, girándula2013@gmail.com o a los teléfonos 252-9345. Ya con estos dos datos yo creo que pueden hacer su reserva. Lo importante es que nos avisen en qué horario quieren llegar al Ichimbía ese día viernes y nosotros les apartaremos una cita. Luego, los días sábado y domingo, sábado 16 y domingo 17, el maratón estará abierto al público desde las 10 horas hasta las 18 horas. De 10 a 18 horas ininterrumpidamente, lectura de cuentos
les invito porque vamos a tener muchas sorpresas. Esto de cumplir 10 años nos ha puesto a trabajar en muchas propuestas para que los niños se acerquen a Lichimbía, para que disfruten de los libros, para que esta fiesta sea enorme entre ellos y los libros. Entonces tenemos muchas actividades más que no quiero contar para que sean una sorpresa. Una sorpresa festiva, sí, para celebrar estos 10 años. Exactamente. ¿Hay algún costo en la entrada? No, absolutamente. El Maratón del Cuento es absolutamente gratuito. Invitamos a los niños, a las niñas, a papá, mamá, a la abuelita, toda la familia a acercarse. Esta es una invitación a una fiesta familiar para celebrar los 10 años del Maratón del Cuento y también para celebrar a los libros que cotidianamente van alimentando nuestro espíritu. Para cerrar nuestra entrevista, por favor, una invitación cordial a todos los que nos escuchan. Bueno, quiero de nuevo recordarles que cumplimos 10 años del Maratón del Cuento. En primer lugar, tendremos el encuentro, seminario, taller internacional hacia la construcción de un Plan Nacional de Lectura que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de mayo en las instalaciones de la Flaxo. Si usted está interesado, interesada en participar, está abierto al público también. Simplemente avísenos, contáctenos con Girándula, llámenos a los teléfonos o al correo electrónico para que ustedes se inscriban y pueden participar también. Y los días 15, 16 y 17 de mayo tendremos la celebración del 10º Maratón del Cuento y la Feria del Libro Infantil y Juvenil Quito, una ciudad que lee. Les esperamos con los brazos abiertos, con los libros abiertos, con la imaginación y el amor que implica la lectura en voz alta para niños, niñas, jóvenes y adultos. Esta ha sido la invitación de Juana Neira, escritora y presidenta de Girándula, para que todos ustedes, papitos, mamitas, amigos, grandes, pequeños, nos hagamos una vez más chiquitos y volvamos a soñar con la lectura. Vamos a tocar los libros, vamos a olerlos, vamos a disfrutarlos de cabo a rabo en la 10ª Maratón del Cuento. Gracias, Juanita. Muchísimas gracias. Como ustedes ven y escucharon, tenemos la próxima semana un encuentro con la literatura infantil y juvenil en la 10ª Maratón del Cuento. No dejen de asistir a este gran evento que está de fiesta y cumple 10 años. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa. Ha estado con nosotros Quinto Lucas para hablar de retratos escritos. Quiero hacer llegar un saludo afectuoso al cumpleañero, a un gran colaborador de Alquimia de las Palabras, Felipe Romero, que en este momento está cumpliendo 10 años. Gracias por tu colaboración con Alquimia de las Palabras. Se despide de ustedes Maite Gavilanes en la conducción. Agradezco todo el apoyo en el sonido a nuestro ingeniero de sonido Javier Macas. Gracias por tu colaboración y complicidad en Alquimia de las Palabras. Será hasta el próximo martes. Gracias por estar con nosotros.